Bien, gente, saludos. En esta ocasión les voy a estar hablando acerca del acontecimiento de la Revolución Rusa. eh, Siguiente acontecimiento dentro de la temática de estudio que tenemos que estar llevando. La Revolución Rusa se da en 1917, en plena época de Primera Guerra Mundial, y como lo señalamos en el video respecto a la Primera Guerra Mundial, Rusia en 1917 entra en un conflicto interno, lo que lo hace desistir de la Primera Guerra Mundial para concentrarse en su política interna y por ende queda como uno de los perdedores de este conflicto. ¿Qué fue lo que pasó en Rusia en 1917? Antes de ver esto directamente, tenemos que tener en cuenta algunos antecedentes de cómo vivía la población en Rusia, perdón. Por ejemplo, la población vivía en pobreza, había un atraso económico desde el punto de vista político también. El gobierno era llevado en riendas por el zar Nicolás II de la dinastía de los Romanov. Zar en este caso es como especie de rey, por decirlo de alguna forma. Entonces teníamos una monarquía que estaba dirigida por la dinastía de los Romanov, que era el apellido de esta casa reinante, y el gobernador en ese momento era Nicolás II. En 1905 hubo un primer intento de revolución que no tuvo resultados, sino que por el contrario hay un acontecimiento importante que se conoce como el Domingo Sangriento, donde muchos de los rebeldes o de los protestantes en este acontecimiento fueron asesinados por el ejército zarista. Había represión estatal ante los movimientos sociales, es decir, el zarismo, el zar Nicolás era fuerte en contra de la población que protestaba en contra de su régimen, y esto llevó a que se empezara a desarrollar por parte de la sociedad el interés por los ideales socialistas y comunistas que habían sido expresados por Marx y Engels. Aquí hay que hacer un paréntesis para retomar lo que es comunismo, ¿verdad? Que es el modelo que va a imperar posteriormente en Rusia, que realmente comunismo como tal no es, porque según la teoría marxista, para llegar al comunismo, que es un tipo de convivencia en comunidad donde todos generamos para todos, por eso los medios de producción pasan a manos del Estado y no de la propiedad privada, sino del Estado, para que el Estado pueda repartir las ganancias de forma equitativa. Es un proceso donde se inicia mediante la revolución para derrocar el régimen existente. Luego se pasa a una etapa de socialismo donde vamos a tener un líder, una cabeza que va a generar políticas para que la gente se acostumbre a vivir en comunidad, para que todos podamos tener la misma cantidad, para que no exista la propiedad privada, para que todos seamos beneficiados por parte del Estado. Y por último, la última etapa es el comunismo, donde se elimina esa cabeza o ese poder y ya el pueblo acostumbrado a vivir por sí mismo con estas ganancias, entonces va a pasar a un estado de comunidad, de comunismo, de ahí viene el término. Sin embargo, como tal, nunca se ha visto expresado en ninguno de los territorios que han implantado el comunismo, eh, siendo caso en este el ejemplo de Rusia, porque durante la existencia de la Unión Soviética siempre hubo un líder político. Entonces, de acuerdo, para que lo tengan en cuenta, eh, a lo que se ha logrado llegar es al socialismo. Al comunismo aún no se ha llegado en ninguno de los países. Eh, Vamos a tener la figura, por ejemplo, de Lenin, que ya los había mencionado en el documento o en el video anterior, que es el que va a tomar las riendas de la revolución, que va a llevar a un cambio en lo que fue Rusia. Por otra parte va a existir la figura o
el consejero Rasputín, que se habla de que era un monje que aconsejaba a la esposa de Nicolás II, que se llamaba Alejandra Fyodorovna, y él la aconsejaba y ella hablaba con el zar y el zar hacía lo que ella le decía. Entonces al final de cuentas era como una mano negra que estaba detrás del poder, el Rasputín, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolló? Bueno, y antes de eso, señalar y dejar en claro de que esta toma de decisiones que estaba influenciada por Rasputin pues también va a ser negativa para la sociedad y también va a llevar a cabo como consecuencia la revolución del pueblo. Ahora, ¿cómo se desarrolla este acontecimiento? Bueno, vamos a tener dos momentos importantes en 1917. El primero va a ser entre febrero y marzo, donde se da una serie de revueltas populares que, si bien es cierto, llevan a un cambio en la política, creando una asamblea, quitándole todo el poder que tenía Nicolás II y creando una asamblea. Esta asamblea se va a llamar Duma y va a estar conformada por representantes del pueblo, por el zar y por una figura central que va a ser la que va a comunicar o a mantener en contacto estas dos poblaciones. En este caso va a ser la figura de Alejandro Kerensky, quien va a ser el encargado de liderar la Duma, y a un lado iba a tener al pueblo y al otro lado iba a tener al zar. Entonces, siempre el zar iba a tener un poco de poder. Sin embargo, se esperaba de que el que más poder tuviera fuera el pueblo. No fue de esta forma. Entonces, durante el periodo de marzo a octubre, Rusia se va a estar viendo gobernada por este sistema de Duma, de asamblea, que siempre va a favorecer los intereses del zar, lastimosamente. Entonces, vamos a tener que el pueblo se va a dividir en dos bloques en este periodo, que por un lado van a estar el bloque de los mencheviques, que lo que buscaban era derrocar al gobierno, pero de forma pacífica, mediante elecciones populares, mediante votaciones, mediante otros mecanismos que fueran pacíficos para llegar al poder. Y por otra parte vamos a tener a los bolcheviques, que van a estar liderados por Lenin, que van a buscar llegar al poder de forma como fuera, por decirlo de alguna eh, forma, valga la redundancia. Eh, Básicamente mediante la fuerza, podríamos decirlo. Entonces, el grupo de los bolcheviques va a ser un grupo revoltoso, va a ser un grupo violento que de esta forma pretende llegar al poder. Y efectivamente en octubre de 1917 el comando bolchevique toma el palacio, expulsa a Kerensky, que era esa figura que tenía el poder, digamos, de controlar la asamblea, y también a la familia real, iniciando un nuevo mando. Ahora, la familia real es asesinada en julio de 1918. Todos los miembros de la familia real, tanto Nicolás como Alejandra y sus hijos, este, que por cierto existe el cuento americano, por decirlo de alguna forma, de la figura de Anastasia. Anastasia sí era una de las hijas de Nicolás y Alejandra, eh, que fue tomada por Hollywood y convertida en una especie de princesa, ¿verdad? De cuento de hadas, donde lo que se cuenta es que entran unos demonios al palacio, ¿verdad? Y los despojan a ellos. Al final de cuentas, esto es una visión del capitalismo, mostrando a esos demonios como la población rusa que entró para proteger o para buscar sus intereses o mejoras en la situación de la población. Entonces, para que tengan en cuenta ese aspecto. Cuando los bolcheviques toman el poder en 1917, se va a dar un tratado de paz que les había mencionado y que va a ser parte de el trato que firmó Lenin con los alemanes para que este pudiera pasar
desde Suiza hasta el territorio ruso, porque había sido exiliado a mediados de 1915, 1916, por también protestas que había hecho, entonces fue exiliado y firma un tratado con Alemania para poder cruzar el territorio y llegar hasta Rusia para lograr el cometido de la revolución. Este tratado se llama Brest-Litovsk, donde se declara Rusia como perdedor de la Primera Guerra Mundial y se le cede una serie de territorios a los alemanes. Se da lo que es la nacionalización bancaria, es decir, los bancos pasan a ser parte del Estado, al igual que los medios de producción. Con esto se elimina la propiedad privada y las ganancias van a ser repartidas de forma igualitaria en toda la población. Y se va a empezar un proceso de alfabetización para la población rusa. Ahora, cuando los bolcheviques toman el palacio no quiere decir que inmediatamente ya Rusia de toda la población les aplaudió y tomaron el nuevo régimen, sino que por el contrario, pues hubo también población que estuvo en contra de esta toma o de esta forma de toma del poder. Y entre 1917 y 1922, Rusia se va a ver envuelta en una guerra civil que va a estar peleada entre el ejército rojo, que va a ser el ejército bolchevique, y el ejército blanco, que va a ser parte del ejército del zar y también va a ser parte del grupo de los mencheviques. Finalmente, en 1922, el ejército rojo o el ejército bolchevique a mando de Lenin es el que gana el conflicto armado y inmediatamente se establece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o la URSS como se conoce, que durante ese periodo de 1922 a 1991 pues va a ser el que va a llevar liderando el bloque socialista a nivel mundial. Va a ser el primer país que intente establecer el comunismo en el mundo y junto con ellos va a llevar varios países que se le unen en este periodo para establecer regímenes de tipo comunista que al final de cuentas terminan de ser socialistas porque como les decía al principio no se logra dar ese paso del socialismo al comunismo, ¿verdad? Entonces en 1924 muere Lenin, quien fue el primer líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o Unión Soviética. Y quien toma el poder es Stalin, Joseph Stalin, que va a tener relevancia importante en la Segunda Guerra Mundial y cuando lleguemos a ese tema lo vamos a ver. Señalar aspectos interesantes. Lenin tenía una mano derecha que se llamaba León Trotsky, que al final de cuentas no era una figura tan decidida como Lenin, porque en momentos estaba de acuerdo con la revolución, pero había otros momentos donde no estaba de acuerdo y decía eh, no llegar a esos términos de revolución violenta, sino que por medio de la paz. Entonces estaba como popularmente se dice frío en ese aspecto. Cuando muere Lenin, eh, Trotsky es exiliado en México, donde termina sus días. Y dentro de sus muchos escritos se pueden encontrar algunos eh, que señalan que la causa de la muerte de Lenin fue Stalin, que Stalin fue que envenenó a Lenin para hacerse del poder. Pero esto es parte de teorías y conspiraciones que hay acerca de, de la figura de Stalin por la rudeza con la que tomó el poder. De ahí es de donde viene el término o lo que la gente solía decir que los comunistas comen niños, pero era básicamente por el aspecto de que Stalin tuvo un régimen sumamente fuerte. Entonces, básicamente esos son los aspectos más importantes de la Revolución Rusa. Es un tema bastante interesante, bastante eh, bueno, por decirlo de alguna forma. Hace unos 3 años, pues se celebraba
los 100 años de la Revolución Rusa o se conmemoraban los 100 años de la Revolución Rusa y vemos que evidentemente sí hubo un cambio, ¿verdad? Al derrocar el zarismo y establecer un gobierno de tipo socialista donde todos los medios de producción, toda la cuestión económica pasa a ser estatal para una distribución adecuada de esto en toda la población. Eh, por el momento sería, ya saben, si tienen dudas, comentarios o algo que quieran establecer, pues me lo pueden hacer llegar y seguimos en contacto. Los insto para que sigamos y en cualquier momento pues volvemos a retomar las clases como debe ser para poder repasar estos aspectos. Que lo pasen bien.